Buenas tardes. En nombre de la Universidad de Salamanca les doy la bienvenida, les acogemos, les recibimos cordialmente en esta primera casa de estudios iberoamericana. Me acompañan en esta mesa, intervendrán en el siguiente orden el profesor doctor Lorenzo Bujosa Abadell, catedrático de Derecho Procesal del Estudio y coordinador de los cursos de especialización en Derecho, que es el responsable académico de las distintas iniciativas junto a sus directores y directoras, a quienes quiero agradecer siempre su esfuerzo para lograr el éxito que hoy refleja la concurrencia de juristas de tan alto nivel. La vicedecana de Docencia de la Facultad de Derecho, la profesora doctora María Ángeles Guerbós Maillo, que es profesora de Derecho Financiero y Tributario, representa a la facultad a la que nos adscribimos y que impulsa esta iniciativa académica y la posición de la Universidad de Salamanca en el mundo del derecho, y el director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, el profesor doctor Óscar González Benito, que es catedrático de una disciplina próxima del mundo de la empresa, el mercadeo, el marketing, pero conoce bien esta actividad y con su excelente equipo, a quien también doy las gracias por una labor de meses para llegar hasta aquí en los aspectos logísticos, se ha de ocupar de su comodidad, del confort, de la temperatura en el lugar en el que nos encontramos, de todos los aspectos técnicos vinculados a una nueva edición de los cursos de especialización en Derecho. Tantas ya desde sus orígenes, décadas y decenas de miles de profesionales, abogados, abogadas, funcionarios, responsables de instituciones que se han formado aquí, como tendré después ocasión de detallar, en la Universidad de Salamanca. Sin más, y de nuevo con mi agradecimiento por sus desvelos, su esfuerzo, sus preocupaciones por el éxito de los distintos cursos, le doy la palabra al coordinador, el profesor Lorenzo Bujosa. Muchas gracias, señor rector. Quiero saludar a todos ustedes. En primer lugar, darles la bienvenida a esta ciudad acogedora, antigua, a esta universidad que tiene mucha relación con Hispanoamérica, como nos detallará el señor rector más adelante. En primer lugar, pues agradecer y confirmar mi alegría por estar aquí una vez más en la edición ya número 46. Y en esta breve presentación quiero destacar algo al hilo de lo que comentaba el señor rector. Creo que es de justicia destacar la gran labor que se hace para que esto hoy comience y en estos días haya una actividad febril de intercambio, de creación de conocimiento a través del diálogo. Y para eso hay nombres propios que no podemos mencionar, pero sí podemos más genéricamente pues aludir a todos ellos. Para que el curso de Derecho Penal, el curso de Prueba, el curso de Crimen, Corrupción y Terrorismo, el de Derecho del Trabajo, el de Contratos y Daños, el de Derecho Constitucional y el de Proceso Civil y el de Responsabilidad de la Empresa y Compliance puedan ponerse en marcha, ha habido aquí un trabajo duro, un trabajo de organización de los coordinadores, de los directores de los cursos, de los propios profesores, a los que personalmente quiero agradecer el esfuerzo. Y junto a ellos, desde luego, esto no funcionaría sin el trabajo exquisito, minucioso de todo el equipo encabezado por Óscar, de aquí de la Fundación, que no ha finalizado todavía una edición y ya están pensando en la siguiente, pero no pensando genéricamente, sino tratando de ya concretar las cosas, de ver cómo pueden salir mejor, cómo se pueden perfeccionar. Espero, ustedes como ven, tienen ya mimbres importantes para que todo eso salga a su plena satisfacción. Espero que así sea y espero que los días que estén aquí sean muy provechosos de intercambio de conocimientos y, como les decía, de contacto con esta vieja universidad española, pero que se siente hispanoamericana desde hace muchos siglos. Bienvenidos, bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Bujosa. Tiene la palabra a continuación, en nombre de la Facultad de Derecho, su vicedecana de docencia, la profesora Guerbós Maillo. Gracias, señor rector. Señor González Benito, profesores González Benito, Bujosa Badel, autoridades que hoy nos acompañan, compañeros de la Facultad de Derecho y, por supuesto, alumnos que nos visitan, que nos dan la alegría, como se ha dicho, de recibirles una vez más, 46 ediciones, ya se dice pronto, de traslado de conocimiento, como ha dicho el profesor Bujosa, de esta universidad a todos los países latinoamericanos. La colaboración entre la Facultad de Derecho, que comienzo trasladándole la excusa del decano por no poder estar hoy aquí, se encuentra en Alemania en una actividad académica, pero les recibirá en la Facultad de Derecho el día 29, casi les despedimos, pero ahora diré por qué esa fecha y tendrán ocasión de saludarle también. Decía que muchas jornadas, muchos años de colaboración entre la Universidad de Salamanca, la Facultad de Derecho y los países latinoamericanos. Y como se ha dicho ya en esta mesa, pero voy a ser repetitiva, gracias al esfuerzo a los que quiero agradecer a todos los directores, directoras de los cursos que han salido y también de los que no han salido. Animo también a los que han hecho el esfuerzo de preparar un curso y no salen todos porque la oferta es muy amplia. Les agradezco el esfuerzo que han hecho y les animo a que sigan ofreciéndolo. Estos cursos no son solo ese traslado de conocimiento histórico o que esta universidad tiene en sus años de trayectoria, sino que todos los directores y directoras se esfuerzan en que los temas sean de total actualidad, como han podido ver en los programas, y por lo tanto que las jornadas sean de un debate, de un intercambio de conocimiento de todo lo que se está desarrollando en este momento actual, ¿no? Les decía que les recibiremos, y por eso tampoco me voy a extender más, les recibiremos en la facultad el día 29 a las 5 de la tarde, en la facultad físicamente, para que la conozcan y también porque queremos que vuelvan. Estamos encantados de que hoy estén aquí, de que cursen y estén este mes de enero con nosotros, pero queremos que vuelvan. En esa jornada, que les animo a que vayan y que participen, les trasladaremos toda la oferta académica, que es mucha, de la Facultad de Derecho, cursos de posgrado, másteres y todas las inquietudes que puedan tener de cara a desarrollar en un futuro pues, su tesis doctoral o sus trabajos de investigación y volver de nuevo a esta universidad, a esta facultad que es desde ya su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Guerbós Maillo. En nombre de la Fundación General de la Universidad, que es la organizadora de los cursos, interviene a continuación su director gerente, el profesor González Benito. Muchas gracias, rector, vicedecana, coordinador, autoridades académicas, civiles y militares, profesores y estudiantes asistentes a esta ya 46ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Me sumo a las palabras de bienvenida de los compañeros que me han precedido. Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de los cursos. Iniciamos una edición de unos cursos que son ya emblemáticos dentro de la Universidad de Salamanca y que de alguna manera sintetizan algunas de las virtudes o de aspectos diferenciales de la Universidad de Salamanca. Por un lado, la Universidad de Salamanca, con 8 siglos de existencia, una de las más antiguas del mundo, la más antigua, la decana de las universidades en español, tiene la proyección internacional como parte de su razón de ser, como parte de su ADN. De hecho, ha sido referencia para la creación de muchas otras universidades a lo largo de su historia y más específicamente en el ámbito iberoamericano. Y precisamente estos cursos de especialización en Derecho representan esa vocación internacional. En la edición que comenzamos, congregamos a casi 300 alumnos que se unen a una gran familia de egresados de estos cursos que ya hace tiempo superó los 10.000 estudiantes. Son ustedes alumnos de 17 países distintos y me van a permitir que los cite.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, otro de los aspectos diferenciales de la Universidad de Salamanca es la tradición de los estudios de Derecho. Precisamente es esa tradición, esa reputación de los estudios de Derecho, desde el inicio de la creación de la Universidad de Salamanca, la que nos permite estar a la vanguardia de la disciplina. Y esa también es la razón de ser, obviamente, de los cursos de especialización en Derecho. Y a este respecto, pues quiero destacar el papel de quienes son los protagonistas académicos de los cursos de especialización, empezando por la Facultad de Derecho, representada en esta mesa por su vicedecana, todos los directores y coordinadores de los programas que hacen un gran esfuerzo para confeccionar los mejores, para diseñar los mejores programas, para reclutar a los mejores ponentes, los mejores profesores, los mejores conferenciantes. Les animo a que saquen el máximo aprovechamiento de todos esos profesores y esos conferenciantes a los que quiero expresar el agradecimiento en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Les animo además que, adicionalmente a las actividades que implica los cursos o el curso que ustedes van a realizar, participen también de el resto de actividades que se programan en torno a esos cursos. En particular, el ciclo de conferencias que hemos organizado. Comenzará hoy mismo, porque nuestro rector en su intervención nos va a impartir una conferencia sobre el papel de la Universidad de Salamanca en América, y no puedo por menos pues de agradecerle su disposición y su implicación, a pesar de lo ajustado de su agenda, su gran compromiso con estos cursos de especialización en Derecho. Pero les invito también mañana, les convoco en el Paraninfo, en horario de tarde, lo tienen anunciado, donde tendremos un conferenciante estrella, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los llamados padres de la Constitución española, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo de Estado español, que además nos hablará de la vertebración jurídica del territorio nacional, y en un lugar también emblemático de la Universidad de Salamanca, como es el Paraninfo, en el edificio de Escuelas Mayores, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Además del papel de los cursos de especialización como objetivo formativo y de especialización, a mí me gusta también insistir en que constituyen un foro de discusión, un foro de interacción, si me permiten, un foro de networking. Al fin y al cabo, la diversidad de orígenes de todos ustedes, la diversidad de perfiles y, en muchos casos, la amplia experiencia que acumulan, hacen estos cursos un escenario perfecto para intercambiar opiniones, para contrastar puntos de vista y, en definitiva, para enriquecernos mutuamente y contribuir al desarrollo académico y profesional del derecho en el ámbito iberoamericano. Y nos gusta que también los cursos de especialización los perciban como una experiencia vital. Más allá del programa académico, estamos en un escenario ideal, como ya se ha mencionado previamente, una ciudad eminentemente universitaria, una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, con una oportunidad fantástica y un escenario perfecto para escapar del mundanal ruido, como diría Fray Luis de León, y concentrarse en la reflexión, en el aprendizaje y en compartir experiencias. Y para ayudarles, para asistirles en esta experiencia, como ya ha mencionado el rector previamente, cuentan con el equipo técnico de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Saben que se encargan de todos los aspectos organizativos, todos los aspectos operativos, todos los aspectos logísticos. Han interaccionado con ellos seguramente en la preparación de su visita, han interaccionado con ellos a lo largo del registro y estaremos a su disposición a lo largo de todos estos días. Y para concluir, agradecerles muy sinceramente la confianza que ponen en la Universidad de Salamanca para su formación y su especialización. Tengan la certeza de que no les vamos a defraudar. Y me gustaría agradecer muy especialmente a aquellos de ustedes que repiten experiencia, es decir, que nos han acompañado en ediciones previas de estos cursos. Cada vez es más habitual que muchos estudiantes incorporen esta cita
en sus agendas anuales y de verdad que nos llena de satisfacción formar parte de su plan de educación continua. Concluyo reiterando mis palabras de bienvenida y deseándoles una muy feliz estancia con nosotros. Muchas gracias. Bien, autoridades académicas, civiles, militares que nos acompañan, claustro de profesores, directoras y directores de los cursos de especialización en Derecho, distinguidos juristas de todas las naciones, las repúblicas iberoamericanas aquí presentes. Después de la bienvenida llega el momento de la lección, de la conferencia, de la intervención en la que hemos de cumplir con uno de los cometidos fundamentales de la universidad, de la casa de estudios, la transmisión del conocimiento. El tema elegido para esta inauguración de los cursos es la relación de la Universidad de Salamanca con América, más propicio, más apropiado en este momento, después de 800 años y de tantos siglos de puente entre Europa y el otro lado del Atlántico. Salamanca estaba en el origen. La Universidad de Salamanca ha cumplido 800 años, pero la relación americana no data de fecha tan lejana. Cuando el monarca que funda en el 1218 nuestro estudio decide hacerlo, no piensa en América, apenas tiene un entorno geográfico que ni esboza la realidad nacional española posterior. Algunos pocos años antes había fracasado otra fundación universitaria y conviene recordar esa experiencia, la del Estudio General Palentino, que es la primera universidad, pero que no permaneció en el tiempo, para evocar las razones por las que los historiadores explican su escasa pervivencia. En aquella universidad no se formaban juristas. Los teólogos, los destinados a servir a la Iglesia, acaparaban las aulas y se dejó de lado la formación de los burócratas y de los servidores de la corona en la impartición de la justicia. Hay un estudio previo, una universidad anterior a la de Salamanca, ya digo, con un recorrido muy breve, como tantas otras fundaciones institucionales, y una de las razones por las que no perduró fue la desatención a los estudios de Derecho. Así que la conexión entre la universidad, la historia y la formación de juristas, objeto principal de estos cursos de especialización, parece una de las claves del éxito institucional durante tantos siglos. Debemos estar satisfechos, ¿no?, en este momento en el que la universidad representa y alberga tantas ciencias, tantas técnicas en las que se discute el futuro de las profesiones. Creo que los abogados y abogadas tenemos muchos siglos aún por delante y sobre todo en la universidad, que es uno de nuestros espacios de referencia. La Universidad de Salamanca se especializó desde sus primeros pasos en esa utilidad hacia las instituciones, en esa contribución al desarrollo del derecho, de la justicia, y así llega hasta el momento del siglo XV en el que comienza nuestra historia, la de las relaciones entre la Universidad de Salamanca y América, la que explica nuestra presencia hoy aquí. Todos, parte de una realidad común, de un espacio cultural compartido. Detrás de todos esos nombres de naciones que han sido citados, detrás de todos ellos está una comunidad que comparte historia, raíces, lengua. ¿Qué hubiera sido de Colón sin Fray Diego de Deza? La primera personalidad que conviene evocar en el recordatorio de las relaciones entre la Universidad de Salamanca y América es la del prior del convento de San Esteban. Pues aun siendo tan antigua la institución que hoy les recibe, a la que pasan a ser integrados, de la que formarán parte en adelante, en Salamanca existen otras que datan de fecha anterior, y la orden de predicadores, cuyo lugar de referencia es el convento de San Esteban, uno de los espacios más hermosos de esta bellísima
ciudad de Salamanca, con distintos centros arquitectónicos de poder y urbanístico, se creó algunos pocos años antes que el Estudio General. Y esa orden de predicadores, que todavía y hasta el día de hoy tiene su prior en San Esteban, forma parte esencial de la historia de las relaciones entre la Universidad de Salamanca y América, como explicaré con detalle. Si Colón no hubiera recibido el apoyo de Fray Diego de Deza, el prior de los dominicos de San Esteban, que medió ante los reyes católicos para conseguir que estos le recibieran y atendieran a su disparatado proyecto de buscar una ruta alternativa para el comercio con las Indias, seguramente pero final las Antillas Mayores, que denominó la Española, donde creó las primeras instituciones, las primeras ciudades, donde trasladó los elementos culturales básicos de nuestro modelo de sociedad y de nuestro modelo de derecho. Y eso lo hizo gracias al apoyo de los frailes dominicos de la Orden de Predicadores, de Fray Diego de Deza, y he de decir, porque toda historia tiene sus luces y sus sombras, no todo es fluido, sencillo, todo se complica, porque en gran medida Fray Diego de Deza le ayudó a enfrentarse a un claustro salmantino escéptico y bastante adverso al proyecto que le presentaba a los reyes. Fray Diego era catedrático del estudio, no solo prior de la Orden de Predicadores, pero el resto de los doctores de Salamanca consideraban la empresa colombina un completo dislate. Aún así, los reyes católicos, convencidos por este catedrático salmantino, y el papel, ya he dicho, de la Orden de Predicadores será crucial a lo largo de toda la historia, decidieron respaldarle en los términos esenciales, el presupuesto, la financiación, pagar ese viaje que se convertiría en la primera conexión formal entre España, la península ibérica y la que después sería denominada América. Muy pocos años pasan después, me gustaría que retuvieran algunas fechas destacadas para comprender la ininterrumpida relación entre la Universidad de Salamanca y América. Todos retenemos la fecha de 1492, aun no siendo un guarismo mnemotécnicamente asequible, nos lo han repetido tantas veces que es difícil olvidarlo. Pero ¿quién se acuerda de 1511? Y siendo esta también una fecha esencial para comprender el papel que ha jugado la Universidad de Salamanca en América. En esa fecha, un 21 de diciembre, nada menos, en el periodo de Adviento, un fraile dominico del mismo convento en el que Fray Diego de Deza respaldó el proyecto de Colón, alza su voz contra los excesos de los encomenderos en la misma isla donde se fundaron aquellas primeras instituciones. Fray Antonio de Montesinos compartía visión y misión institucional con Fray Diego de Deza. Los dominicos, otra vez, y otra vez los catedráticos de Salamanca. ¿Quién no recuerda el sermón de Adviento, que comienza con las palabras: ¿con qué derecho? ¿Con qué justicia? Otra vez el derecho, otra vez la justicia. ¿Por qué tratáis así a estos seres, a estas personas que son humanos como nosotros y merecen el mismo respeto, la misma consideración? Se ha mitificado el papel de Fray Antonio de Montesinos, a quien se han dedicado monumentos, libros, homenajes, pero en el fondo él representó solo la voz de una comunidad de frailes que acordaron, como suelen hacer los predicadores, puesto que son estatutariamente asamblearios, democráticos, participativos. Esto les enfrenta a los jesuitas, mucho más ejecutivos, y con quienes tuvieron enfrentamientos teológicos y de poder durísimos a lo largo de los siglos. Reunidos en comunidad, acordaron el contenido y el mensaje del sermón de Adviento, inspirados por sus mejores valores institucionales.
que no eran otros que los aprendidos en el convento de San Esteban de Salamanca. Después les animaré a que entre las muchas visitas que realizarán estos días, supongo que no está programada por la Fundación General, porque creo que se centran en nuestras aulas, nuestros edificios históricos, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, no pierdan la oportunidad de visitar, por esa conexión americana esencial y por el papel que ha desarrollado a lo largo de la historia en las conexiones con el estudio, el convento de San Esteban. Decía que la comunidad dominicana del país, llamado así por la misma orden y en la misma ciudad que recibe también el nombre del fundador de los dominicos, formuló un mensaje completamente contrario a las prácticas abusivas, los excesos, el maltrato de los indígenas por parte de los taínos, que aquellos eran los habitantes originales de aquella tierra, por parte de los encomenderos. Aquel mensaje de Fray Antonio de Montesinos fue muy mal recibido por la comunidad hispana residente en la isla, hasta el punto que los dominicos fueron seriamente apercibidos y amenazados por las autoridades, por el poder establecido, y conminados a corregir y rectificar su soflama que ponía en evidencia la desconsideración de los derechos de los pobladores. Pasó un tiempo y en la siguiente ocasión en la que podía producirse de nuevo el sermón, este se endureció. Se hizo aún más severo, más riguroso, más elevado en su tono, poniendo las cosas al borde del conflicto civil entre los religiosos, los padres de Salamanca, los dominicos y los encomenderos. Este es el espíritu de la Universidad de Salamanca en América. La primera defensa de los derechos humanos no es la que recoge Francisco de Vitoria, del mismo origen en su Relectio de Indis, que llegará algunos años más tarde. Hay un transcurso de unos 20 años entre, como lo hay entre la llegada de Colón a la Española y el pronunciamiento del Sermón de Adviento. Hay otros 20 años al menos entre ese momento del Sermón de Adviento y la Relectio de Indis del padre Vitoria, catedrático también de la Universidad de Salamanca, del mismo convento de San Esteban. Pero lo que hace Vitoria, que se lleva los honores en el reconocimiento internacional de la primera formulación doctrinal de la teoría de los derechos humanos en esta universidad, que puede enorgullecerse de haber creado ideológicamente esa construcción básica hasta nuestros días, los derechos humanos, es recoger lo que sus hermanos en la Española habían defendido, jugándose el tipo literalmente ante los intereses de la explotación, del abuso, de la utilización de los recursos sin reparo ni comedimiento. Vitoria formula su Relectio de Indis y abre un debate que enfada ya en España al propio emperador. Es tópico recordar su amenaza y enfado cuando dice que callen esos frailes. Molesto por la crítica al modo de proceder de sus delegados en las tierras americanas. Y sin embargo, al igual que los frailes dominicos perseveraron en su propósito de defender los derechos de los pobladores de las tierras americanas desde el Sermón de Adviento, desde el convento de San Esteban se da cobertura y amparo a cada una de las personas. Por supuesto, también Bartolomé de las Casas, egresado en la Universidad de Salamanca en el año 1500 para defender la tesis de los derechos de los pobladores americanos. El resultado es bien conocido por los historiadores institucionales, las llamadas leyes nuevas. No pasarían ni 10 años entre la Relectio de Indis y la aceptación de las tesis de los maestros de Salamanca por el emperador, a quien torcieron su brazo, doblegaron su voluntad y obligaron a reconocer que la defensa del derecho en la Universidad de Salamanca predominaba sobre los intereses de los conquistadores. Y esto es Vitoria, un hombre al que sus estudiantes
llevaban en parihuelas porque estaba enfermo, desde el convento de San Esteban hasta el Estudio General, atravesando un riachuelo que corría en la vaguada entre ambas lomas de esta ciudad, que como Roma, así denominada Roma la Chica, tiene sus montículos, llevaban los estudiantes a Vitoria en andas para que les impartiera la lección. ¿A qué maestro, qué pedagogo debía ser para que sus estudiantes le llevaran en brazos para que les diera una lección? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Ustedes han visto alguna vez que los estudiantes, siendo el profesor inválido, decidan llevarlo en hombros para no perderse la lección? ¿En qué universidad y con qué docente encontraríamos de nuevo una situación semejante? ¿Qué hacen los estudiantes cuando el profesor enferma y no puede darles clase? Festejar. ¿No es así? No festejan la enfermedad del maestro. Festejan la ociosidad, el poder librarse de ese momento aburrido. Nada aburridas debieran ser las clases de Vitoria, porque le identificamos con la doctrina de los derechos humanos, pero todos los historiadores que han recreado la figura de Vitoria resaltan un dato poco señalado, en cambio, en sus semblanzas más tradicionales, y es que Vitoria debía ser un hombre divertidísimo. El sentido del humor, la empatía humana, la capacidad de conectar con los jóvenes de aquel tiempo, la solidaridad con personas a las que nunca había visto y habitaban a miles de kilómetros de distancia, la hospitalidad para con prófugos, clandestinos, molestos para el emperador como Bartolomé de las Casas, identifican la posición de Vitoria. No es solo un sabio, un teólogo, un filósofo. ¿Qué hombre debió ser? ¿Qué gran persona? Para decir, esos que viven allá, a los que no conozco y a los que están machacando, esos son personas. Y me juego el tipo con el emperador y defiendo a mis hermanos salmantinos que están allá porque tienen razón. ¿Con qué derecho? ¿Con qué justicia? Este es el mensaje de Salamanca. Vitoria además creó escuela. Visiten el convento de San Esteban porque esta es la primera etapa, el primer episodio de esta historia ininterrumpida de las relaciones entre la Universidad de Salamanca y América, porque allí están algunos lugares imprescindibles para comprender la relación de España, de Europa, con América. Su historia, el claustro de Colón, por donde paseaba con Fray Diego de Deza. Allí caminaban ambos, cavilando, cómo convencer a los reyes de que financiaran su empresa. Un disparate, como si alguien propusiera hoy viajar a Marte, con los costes que aquello comportaba. Ahí está la tumba de los teólogos, porque Vitoria y sus principales discípulos yacen en San Esteban. Y ahí está también la escalera de Domingo de Soto. Después de Vitoria, uno de los grandes maestros de la escuela de Salamanca, que escribió también tratados memorables de Justitia et Iure, sobre la justicia y sobre el derecho. ¿Con qué derecho? ¿Con qué justicia? Decía Fray Antonio de Montesinos. Y Domingo de Soto escribía: la justicia y el derecho, el iusnaturalismo, seña de identidad del papel en la proyección de la cultura, de la civilización de la Universidad de Salamanca hacia el mundo. Reparen en su visita, no dejen de hacerlo, al convento de San Esteban, en una de las aportaciones más significativas del padre Domingo de Soto, su escalera. Hay una escalera imprescindible en el estudio salmantino, la escalera del saber de nuestro edificio de escuelas mayores, con una leyenda en piedra que expresa el itinerario entre el vicio y hacia la virtud de los estudiantes que llegan a Salamanca y se dejan entretener por las fiestas, las tentaciones, los
En fin, ustedes lo comprobarán pronto, para poco a poco comprender que el dominio de la voluntad, de las pasiones, de los instintos, conduce a un estado de sabiduría, de conocimiento más elevado, y la metáfora final se encuentra en la biblioteca. Esa es una escalera muy historiada, muy conocida. Basta con que se pongan unos de esos incómodos cascos, auriculares, con la audioguía del edificio histórico para que se lo expliquen. También tiene algún elemento políticamente incorrecto, en el clave de género, que solo se comprende desde la forma de pensar de aquel momento. Mucho más interesante, y compensando ese agravio de género de la escalera del saber de nuestro edificio de escuelas mayores, es la escalera de Domingo de Soto, y mucho menos conocida, porque Domingo de Soto no solo escribió, entre otras muchas obras, de Justitia et Jure, diseñó una escalera que hasta el día de hoy pocos ingenieros saben explicar cómo se sostiene en el aire. Un teólogo, un jurista, un defensor del derecho y de la justicia, puesto a construir una de las soluciones arquitectónicas más ingeniosas de uno de los edificios más emblemáticos del Silicon Valley del siglo XVI en el mundo, que esto era la Universidad de Salamanca, el lugar de creación de conocimiento y de saber. ¿Qué hombres del Renacimiento? Teólogos, ingenieros, arquitectos. Hay un detalle de la escalera de Domingo de Soto que pasa desapercibido porque miramos sin ver o vemos sin mirar o no nos detenemos. En la esquina superior de la escalera de Domingo de Soto hay una mujer serena, alegre, lúcida, brillante, tumbada, leyendo un libro. ¿Quién es? ¿Cómo puede protagonizar la solución arquitectónica técnicamente más avanzada del lugar donde se creaba el conocimiento más avanzado de su tiempo, una figura femenina, desenvuelta, plácida, con un libro entre sus manos, cuando en el estudio salmantino las relaciones del hombre y la mujer en clave de género se expresan en términos mucho menos amables? Se dice que es María Magdalena. Yo concibo que aquello es una metáfora de la sabiduría. Y ya digo que un mensaje que demuestra lo avanzado del pensamiento de personas como Domingo de Soto, que se tomaron la libertad de figurar una mujer como utilizaban los signos zodiacales en sus iglesias, y basta visitar el lugar donde se fundó la Universidad de Santo Tomás, el origen de lo que después sería la Universidad de Santo Domingo, en la ciudad colonial de Santo Domingo, en una de cuyas capillas laterales hasta el día de hoy se pueden disfrutar motivos celestiales en absoluto religiosos. Una capilla decorada exclusivamente con los signos del zodiaco, los mismos que adornaban la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, con los frescos que hoy se pueden visitar en el llamado Cielo de Salamanca. Un momento muy interesante de la historia, pero como pueden comprobar, yo soy rector y debo comedirme en el empleo del tiempo, porque casi consumiría toda esta conferencia para contarles el momento original, el 16, la Escuela de Salamanca. Muchos vendrían después. No terminó entonces. Pasamos al siguiente episodio. ¿Cuál es la contribución de la Universidad de Salamanca a la historia de América, después de ese momento siempre memorable de la escuela, de los derechos humanos, de la defensa frente a la injusticia? La construcción de instituciones jurídicas, instituciones de gobierno, instituciones de justicia en América no puede comprenderse ni concebirse sin las aportaciones salmantinas. Es un lugar común recordar personalidades claves de la historia de todos sus países, tan cerca del centenario, por supuesto, Hernán Cortés,
en el caso de México, y tantos otros, que fundaron los primeros ayuntamientos, los primeros tribunales, las primeras audiencias, y donde se formaban todos esos funcionarios, todos esos profesionales del ejercicio del poder, de dónde salían, cuál era el lugar en el que aprendían los rudimentos y se experimentaban en las doctrinas, los dogmas y las prácticas de gestión que tendrían que aplicar después, en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca era la gran exportadora del talento en la administración, en la gestión pública y en la impartición de justicia hacia América, y también los primeros nacidos americanos que querían formarse en aquellas artes, el derecho y la justicia, por supuesto, destacadamente, venían a Salamanca para recibir las lecciones de los catedráticos y prepararse en la futura carrera de gobierno, carrera de justicia. En ese tiempo hay que destacar que los nacidos en América, como ustedes hoy, pues esta tradición se mantiene hasta nuestros días, se consideraban iguales a todos los efectos de derechos y privilegios que los de estas tierras. Estudiantes de Salamanca todos. Hay una controversia clásica en la elección del rector en aquellos siglos primeros del devenir americano, en que se plantea el debate si un nacido en tierras de ultramar podía aspirar a esta dignidad entonces a disposición de los estudiantes, porque el rector era elegido, como en otras universidades del mundo. Por cierto, esta no es una peculiaridad salmantina, sino que se planteaba también en la Sorbona, en otras universidades europeas, por sus propios compañeros. No era el que tenía el poder en la universidad, el poder real correspondía al maestrescuela, una autoridad disciplinaria con verdaderas potestades y capacidad de orden. El rector era un representante de la comunidad universitaria, muy joven, por cierto. Bueno, pues una de aquellas ocasiones se enfrentaban en elección un nacido en Castilla y un americano, y hubo que interpretar jurídicamente si alguien nacido al otro lado del Atlántico podía o no participar en ese proceso electoral y ser elegido rector de la Universidad de Salamanca. Es un debate interesante. Entonces, la Universidad de Salamanca, como también las otras universidades europeas pioneras, Bolonia, Sorbona, se organizaba en naciones. Al igual que este grupo destacadísimo de brillantes juristas, ustedes provienen de distintas repúblicas, que así se denominan hasta hoy las comunidades de estudiantes también en Coimbra, repúblicas. Entonces eran naciones, los vizcaínos, los aragoneses, los leoneses, los extremeños. Estas eran las naciones de la Universidad de Salamanca, y cada nación apoyaba a su candidato a rector. Pues bien, los novohispanos, los americanos, aspiraban a ocupar ese puesto, y lo lograron, porque convencieron con sus argumentos a los juristas de Salamanca y se consideró que un nacido en tierras americanas tenía los mismos derechos en este estudio que quien hubiera nacido en España. A todos los efectos, era el mismo territorio. Esa era la concepción salmantina, y lo fue y lo sigue siendo hasta hoy. Esta es la universidad española que ha logrado que los estudiantes iberoamericanos, a efectos de precios públicos, que no es una cuestión menor, no tengan ningún trato de disfavor respecto de los españoles y europeos. Y es una peculiaridad emblemática. Si ustedes se matriculan en un estudio de máster, en un programa de doctorado, programas académicos de gran calidad que oferta nuestra universidad, sus derechos van a ser y sus condiciones económicas van a ser las mismas que corresponden a los estudiantes nacidos en España. ¿Por qué? Porque la tradición desde el 16 es que la posición de los estudiantes americanos es la misma que existía, que se reconocía a los españoles. Bueno, pero he dicho que la fundación de instituciones es una de las aportaciones claves de la Universidad de Salamanca en América, y esto no se agota en la justicia, en los municipios.
Hay que destacar la fundación de las primeras universidades americanas. Ustedes vienen de Perú, de Argentina, de México, de Bolivia, de Ecuador. ¿Con qué estatuto se funda la universidad, el Colegio Mayor del Rosario de Bogotá, la más antigua de las colombianas? ¿Con qué modelo se funda la Universidad de Córdoba, la más antigua de las argentinas? ¿Cuál es el modelo de referencia de la primada, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima? ¿Cuál es el estudio citado en los documentos fundacionales de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la República Dominicana? Todos siguen el mismo modelo, el de Salamanca. Y hay que decir que los españoles, a diferencia de otros pueblos que se expandían por el mundo en aquella época, fundaron universidades, sus antepasados, que no los nuestros, que quedaron aquí. Sus antepasados fundaron universidades en Argentina, en Perú, en Colombia, en Guatemala. Y con esa fundación universitaria, el Rosario, Córdoba, San Marcos, San Carlos, pusieron la semilla de la liberación, de la posterior independencia, de la democracia, porque esa semilla es una semilla salmantina. ¿Quién teoriza por primera vez el principio democrático sino Francisco Suárez, maestro también de la Escuela de Salamanca? ¿Quién sostiene la tesis de la soberanía popular frente a la petición del rey francés al español de que lo ejecute? Así se las gastaban, al igual que Fray Antonio de Montesinos o Bartolomé de las Casas o el propio Vitoria pusieron en riesgo su vida defendiendo los derechos humanos. Francisco Suárez se arriesgó sosteniendo que la soberanía provenía del pueblo. Y esas tesis, denominadas a veces despectivamente escolásticas, decía Unamuno, a quien siempre hay que tener presente que la escolástica no era cosa menor, que despreciar la escolástica era un error grave, porque Suárez, Vitoria, Domingo de Soto eran escolásticos y eran grandes constructores de saber. Esas tesis de Francisco Suárez son el germen de la democracia, de la independencia, de la liberación. ¿De qué fuentes bebieron los precursores de la independencia? ¿Qué libros leyeron para construir las ideas que les llevaron a emanciparse y convertirse en repúblicas soberanas, lo que hoy celebramos, tan próximos los bicentenarios? Probablemente muchas de esas referencias provenían de este estudio. También hay que situarse en un momento, tercer episodio, el de 1812 aproximadamente, en el que España realiza un intento frustrado, pero imprescindible y necesario de iniciar la senda del constitucionalismo. Un monarca absoluto, mezquino, pero exitoso en sus desgraciados planteamientos, Fernando VII, frustró, abortó esa iniciativa constitucional, pero la memoria de la Constitución de Cádiz, 1812, continuó a lo largo de todo el siglo XIX como referente liberal, resucitando en despertares episódicos breves que inspiraron muchos de los procesos de independencia y constitucionales al otro lado del Atlántico. La Constitución del 12 se recuerda como la de Cádiz, pero el presidente de aquella Asamblea Constitucional fue un rector de Salamanca, don Diego Muñoz Torrero, que terminó torturado y asesinado en una torre portuguesa por los sicarios del monarca. La defensa del liberalismo, de los derechos, de la división de poderes del profesor de Salamanca le llevó a la tortura terrible que describen sus biógrafos, esa tortura que han padecido tantos defensores de la libertad a lo largo de la historia, y a morir
en otro país, desterrado y preso por la defensa de sus ideales. Uno de los primeros comentaristas de la Constitución de 1812 fue Ramón de Salas y Cortés. No está claro si él fue rector provisional, profesor del estudio, claustral. Es una figura algo más oscura. Lo que sí podemos afirmar es que el comentario más leído y seguido en todas las facultades de Derecho americanas de la Constitución de 1812 fue el de Salas y Cortés, y salió de la Universidad de Salamanca. ¿De dónde bebían quienes aspiraban a realizar los ideales constitucionales en América? Algunos accederían a las ediciones originales de Montesquieu, de los federalistas, leyendo en inglés o francés, pero quiero aventurar que la mayoría bebieron de fuentes hispanas y salmantinas, porque eran más accesibles, más próximas culturalmente. El Salas y Cortés estaba en la biblioteca de todos los padres de la independencia americana, porque era una defensa argumentada del modelo constitucional, democrático, de protección de los derechos y de control del poder. Otro momento emblemático de la Universidad de Salamanca, 1812, ese año en el que Belgrano, que estudió aquí, diseña la bandera argentina, ¿verdad? Es un periodo destacable. Ese año en el que Belgrano también escribe sobre la importancia de la educación. Y dice, la educación, el progreso de los pueblos. ¿Qué educación, qué ideales si no se hubieran fundado en el siglo XVI las universidades? ¿De dónde habrían salido los padres de la independencia americana? ¿En qué lengua escribieron sus obras? ¿Qué esquema de pensamiento les inspiró? ¿De qué fuentes habían bebido el principio de la soberanía popular, de la democracia y la defensa de los derechos, sino en la tradición salmantina? No hemos de buscar en otro lugar, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en los Estados Unidos. Probablemente los textos de referencia seguían siendo los de siempre, algunos escolásticos, en ese significado valioso que le atribuyó nuestro rector perpetuo, don Miguel de Unamuno. Salto 100 años. No puedo agotar la paciencia de los participantes en este acto en el recuerdo de una historia tan extensa, tan detallada, que ocuparía su tiempo durante meses, años, con lecturas de múltiples obras. Yo les invito solo a visitar el convento de San Esteban, el edificio de escuelas mayores, la casa museo de don Miguel de Unamuno, porque nos situamos ya en el comienzo del siglo XX, 100 años más tarde de la Constitución de Cádiz, y todavía entonces la Universidad de Salamanca sigue desempeñando un papel muy activo en una proyección americana inspiradora de muchos de sus ideales. La correspondencia e inspiración del rector Unamuno en el Manifiesto Liminar de Córdoba de 1918 y en las reformas universitarias que se extienden por todo el continente, promoviendo un relevo generacional en las escuelas y en el pensamiento en Uruguay, en Perú, en Argentina, en Brasil, en todo el continente, es destacable. Unamuno era uno de los guías. Entonces, un intelectual español que recorrió América dictando conferencias y tendiendo puentes y lazos entre los dos lados del Atlántico, Rafael Altamira, propuso convertir la Universidad de Salamanca en una universidad iberoamericana hace 100 años. Y Unamuno dijo, pero ¿qué ejemplo vamos a dar los españoles si nuestro régimen político es detestable? Unamuno estaba en pelea constante. Primero lo estuvo con la dictadura de Primo de Rivera y luego, aún peor, tras los hechos de 1936, a los que después me referiré, con Franco. Entonces, muy crítico con la situación de falta de democracia en España, rechazó el proyecto de convertir la Universidad de Salamanca en una universidad iberoamericana porque pensaba que no podíamos dar lecciones a nadie. Nuestro modelo no era democrático, la situación del país era de decadencia y Unamuno no creía que pudiéramos ser en esa ocasión
el faro de pensamiento, de conocimiento americano. Su actitud es la de Muñoz Torrero, su actitud es la de Fray Antonio de Montesinos. Suele considerarse a Unamuno un personaje singular, único, excepcional, extraordinario, pero esa es una interpretación incompleta, no panorámica, de la historia, del pensamiento crítico y de la ideología sostenida desde sus orígenes en la Universidad de Salamanca. Unamuno tenía sus características, por supuesto, era irrepetible, pero ¿qué diferencia hay entre un Unamuno que se alza el 12 de octubre de 1936 frente al discurso autoritario del fundador de la Legión, Millán Astray, que critica el papel de los intelectuales cuando defienden la democracia y la moderación frente a los excesos, los asesinatos, la tortura, y el de Muñoz Torrero, que muere torturado en una torre portuguesa por orden de Fernando VII, el monarca absoluto? ¿Qué diferencia hay entre Unamuno y esos frailes a los que el emperador ordenó callar y perseveraron hasta que reformó sus leyes en 1532? ¿No ven el hilo conductor de la Universidad de Salamanca en América? No es un episodio puntual, ni lo es el del Paraninfo del 12 de octubre de 1936, ni el de Muñoz Torrero en la defensa del constitucionalismo en 1812 y en la ominosa década cuando vuelve el absolutismo, ni el de Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria en el siglo XVI. Esta es una característica inherente a las aulas de Salamanca, a nuestro concepto de derecho y justicia. El más reciente episodio, 1978, porque después de aquel proceso autoritario denunciado por Unamuno, regresa la democracia y la Constitución a España. Y algunas de las personas protagonistas de aquel momento salen también, una vez más, de las aulas de Salamanca. Adolfo Suárez, Gloria Begué, la primera mujer magistrada de un tribunal constitucional, la primera decana de una facultad de Derecho de España, Tomás y Valiente, presidente que fue del Tribunal Constitucional, después vilmente asesinado por la organización terrorista ETA. Todos ellos, desde Salamanca, contribuyeron al tránsito constitucional que más tarde inspiraría muchas de las transiciones democráticas y de las reformas constitucionales americanas. De nuevo la influencia salmantina, de nuevo el compromiso con la democratización, con los derechos, con la reacción frente a los peores excesos del poder, en el 16, en el 19, a principios del 20, a finales del siglo pasado. Si ustedes escuchan con detenimiento, les invito a hacerlo en las próximas fechas, el discurso de las profesoras y profesores de los distintos cursos, van a encontrar en todos ellos algo común, cada uno con sus características, con sus extraordinarias capacidades. No van a encontrar, y yo como rector lo experimento a diario en este estudio, ninguna actitud complaciente. Hay que estar muy alerta, porque el ejercicio del poder en Salamanca siempre está sometido a un escrutinio durísimo. Así que todo derecho, toda norma y toda decisión va a ser objeto, por su propia naturaleza, de una severa crítica. A menudo el jurista se convierte en un turiferario, un adulador de quien tiene la capacidad de decidir. No es este ni ha sido nunca el estilo de Salamanca. ¿Por qué? Porque aquí practicamos el saber concentrado. La clave del éxito de este estudio, 800 años después, es, en las cifras actuales, una ciudad de 144.000 habitantes con 40.000 estudiantes, con profesores y profesoras de todas las ciencias, de todas las técnicas, de todas las artes, que rivalizan
en el ingenio y en la crítica. Así que quien resulte condescendiente no puede participar en esta competencia. Mantenerse en el nivel, créanme, resulta muy esforzado, y cualquier desliz o exceso de quien ejerza el poder resulta también seriamente censurado por los profesores del estudio. Ese es el espíritu de Salamanca. Y esto es lo que compartimos, porque no se lo dimos nosotros, se lo dieron quienes llegaron hasta América saliendo del convento de San Esteban y de nuestras aulas y fundaron escuelas, universidades, tribunales, instituciones allá. Sus tatarabuelos, sus antecesores, de unos a otros el mensaje de Salamanca, que suena a libertad, es un topónimo eufónico, abierto, que se identifica con la libertad, llega hasta hoy. ¿Por qué vienen a Salamanca? Nunca digan quod natura non dat salmantica non prestat. Es mentira, porque aquí sí lo prestamos. No importa las capacidades de partida de la persona. Eso es un tópico absurdo. Es mentira. No se dejen llevar por la inercia. Ustedes vienen a Salamanca porque buscan aquí algo. ¿Qué buscan? El saber de nuestras profesoras y profesores, un concepto de derecho y de justicia, de democracia y libertad, de conciencia crítica, de progreso de las sociedades. Además, se lo van a pasar muy bien. Pero lo que han de hallar aquí, encuentren tiempo para buscar esos lugares que he citado y para reflexionar sobre estas ideas, es esa raíz del universal humano de la lucha contra la injusticia. ¿Con qué derecho? ¿Con qué justicia? Sermón de Adviento, Vitoria, Las Casas, Muñoz Torrero, Salas y Cortés, Suárez, Tomás y Valiente, Gloria Begué, la mujer que reposa en la escalera de Domingo de Soto leyendo un libro en la parte más alta de esa solución ingeniera construida por un teólogo, libre, en un momento en el que ninguna mujer podía presentarse así, 500 años antes de hoy. Esto es Salamanca. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer de nuevo a todas las personas que han hecho posible el inicio de estos cursos, al coordinador, a todos los directores y directoras y el claustro, al director gerente de la Fundación y su equipo y a la Facultad de Derecho, que siempre apoya como órgano académico de referencia sus esfuerzos, y creo que es el momento de celebrarlo, como es costumbre ya, una costumbre además tradicional del estudio salmantino, que además nos diferencia de otras instituciones académicas, de mundos culturales distantes, donde esto no se considera común, con un vino español. Así que están ustedes invitados por la Fundación General, disfruten y que los cursos sean un éxito. Voy a decir algo que siempre omito, queda inaugurada esta nueva edición de los cursos de especialización en Derecho. Gracias.